El mundo no se detuvo aquel día. No hubo una alarma global, ni un anuncio urgente, ni un mensaje que obligara a la gente a mirar hacia arriba. Los semáforos siguieron cambiando de color, los teléfonos vibraron con notificaciones irrelevantes y millones de personas continuaron con su rutina sin saber que algo esencial acababa de fallar a no. Fue un colapso, fue un parpadeo, un instante tan breve que nadie pensó en registrarlo como un evento tan silencioso que no mereció una investigación inmediata, pero suficiente para alterar el curso de varias vidas que jamás aparecerían en los informes oficiales. En algún lugar, muy lejos de donde ocurrirían las consecuencias, un sistema tomó una decisión. No lo hizo con maldad, ni con intención, ni siquiera con conciencia. Lo hizo porque estaba diseñado para decidir, para filtrar, priorizar y descartar información a una velocidad imposible para cualquier ser humano. Ese sistema había sido creado para protegernos del ruido, para separar lo importante de lo irrelevante, para detectar amenazas antes de que se volvieran visibles. Y durante años funcionó. Por eso confiamos en él. Primero con cautela, luego con comodidad y finalmente con una fe que nunca nos detuvimos a cuestionar. Le entregamos decisiones pequeñas, luego decisiones críticas, hasta que un día dejamos de preguntar qué ocurría con aquello que el sistema consideraba prescindible. El día del parpadeo. Una señal llegó tarde, no lo suficiente como para activar una alerta, no lo suficiente como para ser considerada un error. El sistema la comparó con sus parámetros, evaluó probabilidades y decidió continuar sin escalarla. No había razón para detener el flujo, no había nada que indicara peligro inmediato. Minutos después, otra señal similar fue descartada, y luego otra a nada parecía fuera de lugar. Los indicadores seguían en verde. Los reportes confirmaban que todo estaba bajo control. Desde el punto de vista técnico, el sistema había hecho exactamente lo que se esperaba de él, pero en el mundo real, alguien empezó a notar el silencio. Era una espera que se alargaba, una respuesta que no llegaba, un proceso que parecía haberse detenido sin explicación. Al principio no hubo pánico, solo una incomodidad leve, esa sensación que uno aprende a ignorar porque no tiene forma ni nombre. La persona asumió que era un retraso normal, que alguien en algún lugar estaba revisando la información, que el sistema, eficiente y preciso, simplemente necesitaba un poco más de tiempo. No sabía que ya había sido descartada a no por un humano, no por una decisión consciente, sino por una lógica matemática que había determinado que su caso no superaba el umbral de prioridad. El sistema no entendía lo que estaba en juego. No sabía que esa señal representaba una oportunidad única, una advertencia crítica, una última ventana para intervenir. Solo veía datos incompletos, probabilidades bajas, patrones que no coincidían del todo con lo esperado. Así que siguió adelante. Lo inquietante no fue el error, sino todo lo que continuó funcionando a la perfección después de él. Las reuniones se llevaron a cabo, los informes se cerraron, las métricas se celebraron. Desde fuera, el sistema parecía sólido, confiable, incluso ejemplar. Nadie sospechó que algo se había roto en los márgenes. Las consecuencias no llegaron de inmediato. No hubo un punto exacto en el que alguien pudiera decir: aquí empezó todo. Llegaron en fragmentos, dispersas,
casi invisibles. Una decisión tomada con información incompleta, una respuesta que llegó demasiado tarde, una cadena de eventos que nadie logró detener porque nadie sabía dónde había comenzado. Para quienes se vieron afectados, la experiencia fue desconcertante. No había un responsable claro, no había una explicación directa, solo respuestas automáticas, correos genéricos, formularios que llevaban a otros formularios. El sistema hablaba, pero no explicaba. Con el tiempo, el silencio se volvió insoportable, y cuando finalmente la consecuencia fue imposible de ignorar, cuando el impacto se volvió real y medible, las preguntas comenzaron a surgir con urgencia. ¿Cómo había ocurrido esto? ¿En qué momento se perdió la oportunidad de intervenir? ¿Quién tomó la decisión? Las investigaciones comenzaron tarde, demasiado tarde. Los analistas revisaron registros, reconstruyeron líneas de tiempo, compararon eventos, buscaron el fallo evidente, el error humano, el punto exacto donde alguien se equivocó, pero no lo encontraron. Todo había seguido el protocolo, todo había sido aprobado, todo había funcionado como estaba diseñado. Fue solo al observar los espacios entre los datos, los pequeños vacíos que nadie había considerado importantes, cuando apareció el patrón. Un intervalo de minuto, un retraso insignificante. El parpadeo fue el momento. No hubo una firma al final de esa decisión. No hubo una orden explícita. La responsabilidad estaba distribuida entre procesos, algoritmos y supuestos que nunca se habían puesto a prueba en una situación real. Cuando la verdad salió a la luz, ya no había forma de revertir el daño. Las disculpas llegaron en comunicados cuidadosamente redactados. Las promesas de revisión también, pero no hubo justicia clara, porque no hubo un culpable claro. Este es el problema de los sistemas complejos cuando fallan. La responsabilidad se diluye, y cuando la responsabilidad se diluye, el aprendizaje se vuelve opcional. Nos gusta pensar que la automatización elimina el error humano, que los sistemas son más objetivos, más justos, más confiables. Pero lo que realmente hacen es transformar el error. Lo vuelven silencioso, difícil de detectar, casi imposible de atribuir. Y eso los hace peligrosos. No porque fallen con frecuencia, sino porque fallan sin avisar, porque continúan funcionando incluso cuando ya han dejado atrás a personas reales, porque toman decisiones que nadie recuerda haber tomado. El día del parpadeo no será recordado en los libros de historia. No tiene una fecha clara ni un nombre oficial, pero sus efectos siguen presentes en cada sistema que decide por nosotros, sin explicarnos por qué. La pregunta no es si volverá a ocurrir. La pregunta es si la próxima vez sabremos reconocer ese instante breve, casi invisible, en el que todo sigue funcionando, excepto para alguien, porque el mundo no siempre colapsa cuando algo sale mal. A veces simplemente continúa y deja atrás a quienes ya no encajan en el sistema. Y cuando eso ocurre, nadie grita, a nadie corre. El mundo solo parpadea